Buenas. Bueno, hoy vamos a ver varias cosas en la clase de hoy. Como dijo Martín, nada, son varios. Vamos a hacer ejercicios después al final también. Francisco, lo de las diapos del viernes todavía no las subí. Las voy a subir posiblemente mañana, agregando estas, que es la segunda parte de iteradores. Vamos a resolver las dudas, supongo que se quedaron el fin de semana, que es qué es un iterador interno. Vimos el externo, que discutimos muchísimo el otro día. Es un poco más directo, es más straightforward, no tiene tantas idas y vueltas. ¿Qué función cumple los iteradores internos? Bueno, en un principio van a cumplir la misma función que el externo, que es el iterar uno por uno de los elementos. Esa es como la función principal. ¿Está bien? Esto, van a iterar y le van a brindar a Bárbara la abstracción de conocer cómo se recorren los elementos y cómo es la estructura por adentro, y simplemente le va a dejar recorrer los elementos uno a uno. Pero ¿qué diferencias hay entre los iteradores? Bueno, como dije el otro día, tienen que ver con la forma en la que iteran, ¿sí? En el externo, Bárbara iba avanzando y viendo los datos cuando ella quería, hacía iterador.ver actual, cuando quería avanzar decía siguiente y controlaba el fin de la iteración diciendo, bueno, hay siguiente y itera hasta donde quiere. En el interno, Bárbara no va a poder hacer eso y se va a recorrer todo el iterador de una o por lo menos una parte, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué puede ser una parte. Pero Bárbara no va a ir paso a paso, sino que directamente se va a recorrer. Punto. ¿Sí? Este es el otro tipo de iterador, ¿sí? No hay un tercero igual. Tenemos estos dos. Como vimos el viernes, el iterador es creado por Bárbara. Vimos que es lista.crear iterador, me parece, no me acuerdo bien, pero hay que crearlo. Bárbara va pidiendo explícitamente cuándo avanzar, cuándo ver el dato, lo que quiere hacer. Y el recorrido es manejado explícitamente por Bárbara. Punto. Si quiere no recorrer todo, no recorre todo para ahí. Si quiere recorrer todo, sigue, hace lo que quiera. En el interno va a ser directamente una parte de la lista. Sí, va a ser hasta casi, podría llamarse una primitiva de la lista. Si el externo, si bien también en la parte de la lista, era más un add-on, no un plugin, un extra, esto ya es directamente una parte de la lista. ¿Sí? Como dije antes, no se puede manejar paso a paso la iteración y simplemente se hace todo de una vez llamando a el tda.iterar. Acá se llama tda iterar porque estas diapositivas son genéricas, sí, pero en la lista sería lista.iterar. Y ya está, eso es todo. Como dice Lucas, sí, es muy parecido a un for. Si el for avanza, no tiene que ir diciendo siguiente. Igual más o menos, porque en el for, vos cuando le decís la parte del incremento, medio que le estás haciendo algo. Más o menos. Pero sí, no es tan explícito, eso sí. En el for vos le pones la condición de corte, que eso está bien, en el interno también va a estar, pero la parte del incremento puede estar muy relacionada al avanzar. Entonces no sé si se puede, como la analogía es tan directa. Pero sí, claro, es como un for simple. Sí, sí. O sea, listo, yo al for no le tengo que decir listo, siguiente iteración, sino que cuando termina vuelvo a empezar. Punto. ¿Cómo se usan los iteradores internos? Bueno, Alan nos va a proveer una primitiva que se llama iterar de la lista de vuelta, es parte de la lista, que va a recibir una función visitar, ¿sí? Y Bárbara lo que va a hacer es llamar a esa función iterar pasándole la función visitar. ¿Qué es esta función? Ahí está. ¿Qué es esta función visitar? Bueno, es básicamente una función que se va a llamar en cada paso de la iteración, primero con el primer elemento, después con el segundo, después con el tercero y así hasta el último, ¿sí? Se le va a pasar y va a hacer algo dentro de ese visitar. ¿Se acuerdan la semana pasada, el viernes, cuando adentro del iterador externo teníamos el hacer algo, que era básicamente, ¿por qué estoy iterando? Ahí tengo un printf, tengo, qué sé yo, modificar el dato, un contador, lo que sea. Bueno, visitar va a cumplir esa función. Básicamente es la función que le da Bárbara a Alan para que ejecute con el valor actual en cada iteración. ¿Sí? Por ejemplo, la función visitar en este caso recibe un entero porque Bárbara antes creó la lista y le puso que t sea un int.
¿Está bien? Entonces, acá adentro puede tener, qué sé yo, la visitar sea un println, un fmt.println b, esa función se la pasa al iterar, y el iterar en cada iteración va a decir, bueno, el dato actual, llamo al visitar. O sea, le paso al visitar ese dato. Visitar adentro tiene el println, va a imprimir. Si quedan algunas dudas sobre esta función, ahora vamos a ver más adelante algunos ejemplos. 3 ejemplos, de hecho, un montón. Sí, Alberto. No entendí print line y el booleano cuándo lo devuelve, no entiendo. Bueno, el booleano no lo dije qué es lo que hace todavía, ¿sí? ¿Por qué? Porque como yo dije, uno podía recorrer con el iterador interno todo, la lista, supongamos el TDA, ¿no? Genéricamente sería el TDA. Para la lista sería toda la lista, pero también hay algo que se llama la condición de corte, ¿sí? Que si la función visitar en alguno de esos llamados devuelve false, el iterador tiene que dejar de iterar. Ahí sería como que se alcanzó la condición de corte. También vamos a tener un ejemplo de eso. Por eso la función visitar no es void, no retorna nada, sino que retorna un booleano, que básicamente le dice al iterador si tiene que seguir iterando o no. Ahora vamos a ver unos ejemplos igual. Claro, pero lo que digo es, por ejemplo, no sé, suponete en esa que vos dijiste, ejemplo recién, print, que Sí, además le tendrías que meter una condición para un booleano, ¿o no? deberías retornar true. Sí. Ah, perfecto, muchas gracias. Sí, sí, sí. O sea, si pones, por ejemplo, siguiendo este ejemplo, si quisiéramos imprimir todos los números, todos los elementos, ¿no? Pero en este caso son números, deberíamos poner el print line y abajo return true para decirle al iterador que siga. Bien. Me parece que ese era el primer ejemplo igual, pero bueno, lo vamos a ver con código. Del lado de Alan, la firma, ¿sí? De la primitiva iterar es así, ¿sí? Es parte del TDA. Ah, esto es de vuelta, está escrito de forma genérica. Sí, es parte del TDA, por eso tenemos esto acá, y recibe la función visitar. Punto, no hace más nada. ¿Qué es lo que tiene adentro? Bueno, obviamente depende del TAD, porque nada, la lista vas recorriendo de nodo a nodo. Ya vieron hash hoy con Martín, que depende del tipo de hash, va a ser distinto cómo lo recorran. Eh, por eso, depende del TAD y además lo van a implementar ustedes. O sea, no tengo por qué darlo. Como dato de color, ¿se acuerdan que el viernes habíamos dicho que el orden de un TDA, había algunos TDAs que tienen orden, por ejemplo, una lista, existe el primer elemento, el segundo, el tercero, una pila, una cola, tienen orden, tiene un tope, tiene una, no sé, tienen algo. Bueno, yo había dicho que había algunos que no tienen un orden específico. Bueno, el hash, que vieron hoy, los conjuntos clave-valor no tienen orden. No existe que una clave-valor viene antes que otra, por ejemplo. Pero nada, eso era para relacionar con lo que dije el viernes. Seguimos con esta clase. Bueno, el primer ejemplo es el que habíamos charlado un poquito antes, que es imprimir todos los elementos, que esto es todo lo que, y de vuelta, aclaro por las dudas, vamos a los ejemplos del lado de Bárbara, ¿sí? Que está llamando a la función iterar. Acá. Bien, entonces lo que hace Bárbara es, llama a lista.iterar y le pasa como parámetro la función. ¿Sí? Acá le está pasando la función directamente inline, se llama, ¿no? Como adentro, ya la está creando adentro del lugar donde iría el parámetro. ¿Podría pasarle el nombre a una función también? Sí. Así queda más claro igual, ¿no? Puede ser confuso al principio de ver esta forma de pasar funciones, pero igual nada, ya la vieron con Fede hace varias semanas. Entonces, Bárbara llama lista.iterar, usa la primitiva iterar, le pasa esta función, que de vuelta esa función que la vamos a usar por parámetro no tiene nombre, porque no necesitamos que tenga nombre. Ahí vamos, Santiago, ¿eh? La función, que en este caso es la visitar, va a recibir un entero, que son los elementos que el iterador le va a ir poniendo, y lo va a imprimir. ¿Sí? Sí, Santiago. Y esto Bárbara lo escribe en donde. Esto Bárbara lo escribe. ¿Se escucha? No sé si se Sí, escucha. sí, ahí va mejor. Ah, ok. Esto Bárbara lo escribe desde donde tiene. Viste que tenemos las clases tipo la interfaz, la lista enlazada y después el código de los tests. Esto es donde Bárbara lo escribe, este código específicamente, en donde tiene tipo donde tiene su aplicación principal, me imagino. Recordemos que Bárbara está utilizando la lista. O sea, está llamando literalmente a otra primitiva.
sea, cuando decís escribir esto, ¿te referís a la función que viene adentro o al iterar? Porque el iterar es exactamente igual como insertar primero o borrar primero. Tipo, es una primitiva más. Claro. No, todo, o sea, bueno, sí, las dos partes. Claro, lista.iterar lo trae desde la lista enlazada, me imagino. Después lo demás que lo escribe en su código. Claro, esta función es básica, esta función que es la de adentro, que es la que está escribiendo, eh, es la función que es el hacer algo del otro día, ¿no? Es que quiero hacer en cada iteración, que obviamente depende de Bárbara, porque Bárbara es la que decide, Claro, sí, ¿está sí. bien? O sea, ¿por qué es importante esta función? O sea, es igual de importante que el hacer algo del otro día. Es el motivo del que estoy iterando y Bárbara lo va a decidir porque es la que está iterando. Alan solamente le da la oportunidad de que vos puedas iterar en la lista, ¿no? Claro, está bien. Gracias. Bien, había otra pregunta, me parece, de Nicolás. Una consulta, o sea, estás definiendo implícitamente una función que imprime el elemento que recibe, ¿no? Sí. ¿Y dónde devuelve el booleano? O sea, devolver true o algo así. Sí, le está faltando, le falta el return true. Sí, Ah, ok. sí, sí, Tipo, sí, debajo del efectivamente. FMT Es lo que falta el... hablamos antes. Sí, Ok, acá abajo habría el return true. De ok. hecho, el siguiente ejemplo se va a ver mejor. Es lo que dice Facundo en el chat. Estaba leyendo. Bien, acá hay un ejemplo un poquito más complejo, ¿sí? Que es básicamente obtener la suma de todos los elementos. ¿Por qué? Porque Bárbara antes insertó en la lista números, ¿sí? En la lista cuando lo creó le puso entre corchetes int, que sea t, y ya está. Vamos a tener una variable que es un contador, en realidad sería un acumulador, que va a ir acumulando los valores de los números, ¿sí? Acá vamos a tener el puntero al contador. Un puntero, ¿por qué? Porque esto, bueno, ahora lo vemos un poquito más adelante. Llamamos al iterar, la función visitar tiene la misma firma porque son enteros, y esto tiene que ser un booleano. Sumo al contador el valor actual y return true. Acá está haciendo return true. Tengo un return true siempre, porque voy a iterar hasta el final. Y en cada iteración voy a sumar b. Y esto tiene que ser un puntero, porque es algo que le estoy pasando a una función. ¿Sí? Necesito que ese valor se vaya actualizando. Si yo no le pasara el puntero, le pasaría este valor, lo que haga acá dentro de la función, no va a actualizar este. ¿Sí? Ya lo vimos, son las primeras clases de Go. Pero por eso le pasamos un puntero. Que ni siquiera en realidad pasarle ya es una palabra muy extraña, ¿no? Le metemos un puntero acá, porque no es que le pasamos por parámetro. En este caso, sí, o sea, no es una variable universal, teóricamente, conceptualmente, sí es una variable que está por afuera de la función, en este caso. Piensen que todo esto va a estar adentro de otra función que se llame, en el peor de los casos, main, en el caso más trivial. Entonces, contador va a ser una variable que está en el scope, en el alcance del main. ¿Sí? Recordando que en Go cada variable vive en el alcance donde se la declara. No, si acá modificamos esta variable, sumándole b, no se va a modificar esta, se va a modificar solamente acá adentro. Puede ser también un poco confuso de verlo al principio. Pero el motivo es ese, es porque si no le estaríamos pasando este contador por valor, o sea, el 0, y no haría nada. Esta función visitar solo puede interactuar con el dato. ¿A qué te referís solo puede interactuar con el dato? Que no toca el nodo. Bien, recordemos que más allá de lo que diga este código o en la TDA que estemos laburando, acá dice el lado de Bárbara. Bárbara no tiene idea que son nodos. ¿Está bien? Estamos del lado de Bárbara y Bárbara le está diciendo, che, yo quiero sumar todos los elementos de dentro de la lista. Entonces voy a iterar para hacer eso. Punto. No sabe si son nodos adentro, si está dentro de un vector o es un hash table. Ya que lo vieron. ¿Sí? Tipo, no puede. O sea, no es que no puede, no tiene idea. Bien, Santiago. Ahora Pero Santiago te respondo. claro, como Bárbara no sabe lo que tiene,
¿Cómo vas a ver si va a funcionar el contador o lo que sea? O sea, no entiendo ese concepto de por qué pasa por parámetro la función esa, función b int. Bien, bien, bien. Son varias cosas igual. Pensemos que acá arriba, seguro Bárbara insertó enteros, ¿no? Lista punto insertar último, por ejemplo. Lista insertar último un 2, lista insertar último 3 y así insertó varios elementos. Después, con lo que respecta a Bárbara conoce de elementos nada más, son los elementos que insertó, ¿sí? Al mismo tiempo que ustedes cuando meten cosas en un vector, no saben adentro cómo está funcionando, meten un 2 y después lo obtienen, sí saben que está en una posición, que todas las características, pero no saben cómo funciona por abajo. Bárbara acá lo mismo. Sabe que tiene una lista, que primero metió un 2, después un 3, después un 4, después un 10, lo que sea, y después, por lo que quiere hacer Bárbara, necesita contar, sumar todos los números que metió. ¿Sí? Necesita ese dato para mostrarlo por pantalla, para devolverlo en el request, para hacer lo que sea necesario. Necesita sumar todos los elementos de la lista. ¿Sí? Le pidieron que haga eso. La forma de ver los datos que insertó Bárbara y que tiene a disposición Bárbara son dos, usando el iterador externo y el iterador interno. Ver los datos usando el iterador externo ya vimos cómo es el viernes. Ver los datos usando el iterador interno, ¿sí? Lo que tiene que hacer Bárbara es llamar a la primitiva iterar y pasarle como parámetro una función, ¿sí? Que es básicamente la función, lo que tiene que hacer es qué es lo que vino a hacer Bárbara. Por ejemplo, en este caso, quedémonos solamente con la parte de dentro. En este caso, la función lo que hace es recibe el elemento actual, B, esto podría llamarse dato o lo que sea, y lo suma a un contador externo, una variable que está por afuera acá. Y después devuelve true. Eso es todo lo que hace. ¿Sí? Devuelve true porque quiere sumar todos los elementos. Si devuelve false en un momento, va a dejar de iterar. ¿Sí? Y Alan lo que va a hacer es, literalmente va a ir elemento a elemento, llamando a la función esta que le pasó Bárbara. ¿Sí? Puede ser raro de ver como esta sintaxis, que igual es súper común, por ejemplo en JavaScript. En Go, acá también. Donde le estamos pasándole por parámetro una función que estamos definiendo en el mismo lugar que le estamos pasando por parámetro. ¿Yo podría esta función definirla fuera en otro lugar y meterla acá? Sí, podría. No me funcionaría esto del contador, pero sí podría. ¿Está bien? Juan Manuel, no lo dejan hacer nada con la implementación interna. Y no, claro, pero es que no la dejan, no puede. O sea, no sabe cómo es la implementación interna. O sea, olvidémonos de los nodos y cómo está por ahí hecho por adentro, no tenemos ni idea cómo funciona. Santino, tu pregunta decido esquipearla por un ratito. Esto ya sabiendo que la lista que estoy usando es de enteros, ¿no? Sí, claro. O sea, Bárbara, sabiendo lo que metió, llama a la función iterar, llama a la primitiva iterar pasándole una función que tenga sentido con los datos que metió. Pero de vuelta, esto depende de lo que quiera hacer Bárbara, ¿sí? Esta función visitar conceptualmente es muy parecida a la función hacer algo que llamamos el viernes. ¿Sí? Claro, o sea, obviamente no va a compilar si no machea el tipo, ¿sí? Eh, cuando hagan las pruebas de la lista igual lo van a hacer, pero quizás suena complejo, pero es súper mega común iterar, ¿sí? Ustedes lo hacen todo el tiempo, digo, lo hicieron en casi todos los ejercicios, en todos los ejercicios del parcial, ¿sí? Usan un for, ¿está bien? En Go, ¿sí? Y en muchos lenguajes, salvo Python que tiene particularidades, la forma de iterar TDAs, o sea, estructuras complejas que nosotros creamos, ¿sí? Es llamando al iterador que el que creó la estructura compleja nos da, ¿sí? Para iterar un vector, con el for alcanza en Go. Para iterar una lista, con el for, si usamos iterador externo, sí. Pero iterador interno no, ¿sí? Porque no sé cómo está hecho por adentro. Con un vector, yo hago for y igual a 0 hasta que sea menor al length del vector y ya está, porque yo conozco la estructura interna del vector, más o menos sé que son posiciones y puedo hacer eso. Acá no, por eso necesito hacer estas cosas. No es que los iteradores es algo extra y complejo que les estamos agregando, ¿sí? Es porque Bárbara lo necesita, sino para que inserta los datos, si no los puede ver. ¿Sí? Se entiende el sentido de todo esto, más allá de interno o externo. Tipo, es súper importante que agreguemos el iterador.
a la lista, al hash, a lo que sea. ¿Sí? Y quizás queda más claro todavía en los TPs que van a tener un caso de uso, no sé si más real, pero no implementar un TDA y van a usar los TDAs del lado de Bárbara y van a ver que necesitan esto para ir resolviendo los ejercicios o lo que haya que hacer. ¿Sí? Por eso son súper importantes los iteradores. No es que es algo complejo que le estamos agregando porque no, está piola. Porque está en el temario. Tipo, no podríamos usar la lista, sino, sino ¿para qué van a guardar cosas en una lista si no pueden ver? Si quizás iterar es una palabra extraña, pero no lo pueden recorrer. ¿Sí? Vamos a ver una función más, igual. Y esta forma, de vuelta, puede chocar un poco para los que hicieron Python, los que hicieron C, pero en Go es frecuente, en JavaScript es frecuente, en Java hace años también ya es frecuente este tipo de sintaxis. Digo, de definir una función sin nombre, porque no tiene nombre, para pasarla como parámetro. Listo, punto. Vamos con el ejemplo 3. Si hay que imprimir los primeros 5 elementos. ¿Sí? Acá vamos a terminar utilizando, ahí sí, la condición de corte. Vamos a tener un contador, ahora sí es realmente un contador. Lo inicializamos en 0. Esto ya lo hicimos. En cada iteración vamos a sumar 1 al contador. Y lo que vamos a retornar es si el contador es si el contador es menor a 5. Si el contador es menor a 5, imprime true, retorna true, ¿sí? Y sigue en la siguiente iteración. En la siguiente iteración va a tener un 2, porque le suma 1. 2 es menor a 5, true, así lo mismo 3, 3 menor a 5, la vuelta, 4, 4, va de vuelta. Cuando llegue a 5 acá, esto va a dar false y va a dejar de iterar. No va a seguir iterando. Acá ponele que no. Esto no hace nada interesante, ¿no? Supongamos que acá tenemos un print line de B, ¿no? Claro, acá le falta esto, como dice Tayel. Sí, como dicen, le falta el print line. ¿Sí? Acá la idea es mostrar más la condición de corte que lo que hace, pero sí, faltaría el print line. Pero fíjense que iteramos 5 veces. Sí, a la quinta ya esto me da false, o sea que retorna false la función visitar, que es todo esto, y corta la iteración. ¿Sí? Alan, que programó esto antes, sí corta la iteración. Acá tenemos la condición de corte. Bien. Esto, si lo quieren equiparar con, no sé, por ejemplo, el for, es la condición que va en el medio, ¿no? Que le dicen hasta cuándo iterar. Bien. Con esto podríamos sacar elementos de la lista guardados en un slice. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Igual, aclaro con las dudas, sacar, digámosle como copiar en otro lado, ¿no? La palabra sacar me hace un poco de ruido, pero ahora lo vemos por qué. Pero sí, pueden es el elemento y hacer lo que quieres, meterlos en una pila, meterlos en una pila. Haz lo que quieras hacer. Hacelo lo que quieras, no, lo que viniste a hacer. ¿Por qué te interesó ver todos los elementos? Bueno, hacelo. Bien, y vamos con algunas preguntas, ¿sí? Para ver cuánto se entendió. La función visitar debe ser definida por Bárbara. Como sí o no. La función visitar era esto súper extraño que nos mostraron la otra vez, que conceptualmente se llama función visitar, no tiene el nombre acá, porque no es necesario, pero sí, de hecho, debe ser definida por Bárbara, sí, porque no tiene sentido que Alan la defina. Alan simplemente le da las herramientas para que Bárbara pueda iterar. Alan no la puede definir porque no tiene idea el caso de uso, qué hacer en cada iteración. ¿Sí? Solo le da la oportunidad a Bárbara de recorrer todos los elementos. La función visitar definida por Bárbara puede controlar hasta dónde va a iterar el iterador interno. Son las fáciles estas. Quiero más respuestas más que sí o no. O sea, ¿por qué?
Bien, como dicen, es lo que hice en el ejemplo anterior. Cuando estoy retornando el booleano, ¿sí? Ahí estoy metiendo la condición de corte y puedo definir hasta dónde va a iterar, ¿sí? Que de vuelta, puede definir hasta qué elemento va a iterar, no hasta qué nodo o lo que signifique, ¿sí? Con la condición de corte puede decir cuando recorrí 5 elementos, cuando encontré el elemento que buscaba. Por ejemplo, quiero buscar, supongamos, hagamos un caso, no sé, mucho más real, ¿no? Tenemos una lista de estudiantes. Estudiantes es un struct que tiene dentro padrón, número, qué sé yo, tiene referencia a otro struct que tiene, no sé, los parciales que hizo, súper complejo. Yo necesito quiero saber el promedio de las notas de un alumno, tengo que llamar a la función iterar, perdón, la primitiva iterar, y en la función visitar, ir viendo hasta que encuentre al alumno. Y una vez que encuentro al alumno, guardármelo posiblemente en un puntero que tengo de afuera y retornar false. Ya está, ya lo encontré. No tengo que seguir iterando, por ejemplo. Entonces, la función visitar definida por Valora puede controlar hasta dónde va a iterar el iterador interno. Muchas consonantes juntas. Sí. Y si no quiere, puede no hacerlo, poner return true al final y ya está. Recorre siempre todo. ¿Se pueden usar las primitivas del iterador externo para implementar el iterador interno? No, pero quiero explicaciones. No, para mí sí o no es exactamente igual de inválido. Más que nada los que ponen no. Pues si se sí es bueno, ¿por qué no? Dependencia circular. Ahí va. Bien, recordemos que igual, más que nada con esto último, el iterador externo, a priori, y olvidándonos de todo lo que están diciendo, puede ser utilizado por Bárbara, ¿sí? Porque lo tiene, básicamente por eso. Ahora, debe... Perdón, dije cualquier cosa. No dije... perdón, me mareé. ¿Podría usar Alan las primitivas del iterador externo para usar el interno? A priori sí. O sea, y de vuelta, a priori, olvidándonos todo lo que sabemos conceptualmente de listas y qué sé yo. ¿Por qué? Porque puede, el lenguaje lo deja, punto. Ahora, ¿debe usarlo? No, y que es la respuesta a la pregunta, por lo que nos dice Nicolás. Sí que es dependencia circular. ¿Por qué? Porque las listas, perdón, el iterador externo está implementado conociendo la lista, ¿sí? O sea que depende de la lista. La lista tiene una parte adentro que se llama iterador interno, que es parte de la lista. Si el iterador interno utiliza el externo, ¿sí? O sea que el iterador interno, que es parte de la lista, depende del externo y el externo depende de la lista, es una dependencia circular. ¿Sí? Que es más un tema de algoritmos 3, pero es algo que buscamos evitar, ¿sí? Ante todo concepto. ¿Sí? Claro, bueno, sí, igual, ojo con eso, Felipe. Felipe pone, si después cambias el externo, tenés que cambiar el interno y te volvés loco. No deberías. ¿Por qué? Porque justamente el externo y las primitivas en general de nuestros TDAs establecen un contrato con quien las usa, sea Bárbara o seamos nosotros mismos del lado de adentro implementando el TDA. Si el iterador externo cambia internamente, no debería cambiar cómo funciona. Para Bárbara debería ser invisible ese cambio, y tanto para nosotros si lo estamos utilizando. ¿Sí? Eh, o sea, no puede cambiar, digo, más allá de si nosotros lo usamos o no. Digo, además, no siempre es todo tan, no es siempre todo tan claro de, bueno, qué sé yo, en una entrega soy Alan y en otra soy Bárbara. Cuando hago el TDA lista soy Alan, cuando hago el TP soy Bárbara. Muchas veces, ¿sí? Esa división está entre archivos. Tal archivo estoy del lado de Alan, tal archivo estoy del lado de Bárbara, y en otras veces es quizás dentro del mismo archivo, cuando hago una función, la estoy haciendo del lado de Alan porque la estoy implementando, y esa función, si la reutilizo en el mismo archivo, soy Bárbara cuando la estoy reutilizando. ¿Sí? Este concepto de separar incumbencias sí se aplica en todo sentido, y hasta estar adentro del mismo archivo. Bien, y aceleramos que nos queda poco tiempo. ¿Se pueden usar las primitivas del iterador externo para implementar el iterador interno? No, porque estaríamos teniendo una dependencia circular. ¿El iterador interno puede borrar o agregar elementos al TAD? Que es lo que habían preguntado antes. Recordemos que
cuando nosotros estamos laburando con el iterador interno, estamos laburando con los elementos directamente, ¿sí? No estamos haciendo operadores tan claros como antes que Bárbara avanzaba elemento a elemento. Acá directamente el iterador interno pasa una función, que la función recibe un valor y hace algo, ¿sí? ¿El iterador interno puede borrar o agregar elementos al TAD? No. No por los motivos que está diciendo ahí, sino justamente ¿por qué? Porque está manejándose nada más con los valores, ¿sí? No con la relación entre los valores. De vuelta, porque no sabe cómo funciona la lista adentro. No, porque podría usar lista e insertar primero, por ejemplo. Qué sé yo. Y ahí está insertando elementos sin conocer cómo funciona por adentro. Entonces, igual de vuelta, ¿puede hacerlo Bárbara? Sí. Igual que podía hacerlo con el externo, insertar cosas usando primitivas de la lista. No lo recomendamos para nada. Bien. Borrar último, al final dijimos que no era una primitiva el otro día. O sea, como poder, todas estas cosas se pueden, porque el lenguaje nos va a dejar, pero no debemos hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el iterador interno conoce de elementos nada más. Recorre cada elemento una vez y hace algo. Punto. ¿Sí? No debe hacerlo. Hay que hacer iterador externo y también iterador interno, el TP de la lista, por supuesto, como siempre. Bien, y con eso terminamos. ¿Hay alguna pregunta? Esta es mucho más simple que el externo igual. O sea, si del lado de Alan van a ver que es mucho más simple. Porque es literalmente recibir una función, recorrer nodo a nodo, y en cada nodo, y ahí ya puedo hablar de nodos, porque estamos del lado de Alan. En cada nodo obtener el dato y llamar a la función con ese dato. Punto, ya está. Y obviamente considerar lo que devuelve esa función, porque si me vuelve false, tengo que cortar el for que estoy haciendo para recorrer los nodos. Y bueno, ya dije un montón de cosas. Con eso ya está. Una cosa es que esto se simplificó y le dio mucho más uso que lo que teníamos antes en C. O sea, por esto de tener el ambiente, el scoping y todo ese tipo de cosas, que eso antes no estaba. Y eso está muy bueno. Y como desarrollador tengo que decir que el iterador interno termina. O sea, obviamente a lo que ustedes están acostumbrados, el iterador externo es mucho más familiar. Pero el interno, cuando uno se amiga con eso, es muchísimo más cómodo. O sea, yo quiero que me itere, en vez de tener que escribir el for y qué sé yo, como yo ya sé que el for ya está hecho adentro del iterar, listo, me escribo la función que quiero que se aplique, listo, ya está, y pasa. Es muchísimo más cómodo. Es algo, esto es súper ultra común usar esto en la vida real. Esto yo me trabajo en Node.js, que es JavaScript, tipo todos los días, infinitas veces. Y esto es súper cómodo. O sea, aunque no parezca, cuando tengan el TP, van a ver que es súper cómodo. Sí, Juan tenía una pregunta. Sí, una cosa que no me quedó clara. El dato que está en la lista, ese no lo podríamos cambiar, ¿no? O sea, podemos agarrarlo y por ahí sumarlo a un contador o printearlo, pero ¿no conviene cambiarlo o no hay problema? Y depende del tipo que sea. Si es un puntero, vas a poder. O sea, no vas a poder cambiar el dato, o sea, la dirección de memoria. No, Porque no, la dirección no. Pero si es un puntero, vas a poder modificar el dato. Depende del tipo de dato. En este caso eran enteros directamente, entonces no vas a poder hacer nada. O sea, si vos haces dato igual a 5, eso es una variable local de la función, así que no se va a ver. Claro. Si son punteros, no vas a poder cambiar el puntero, que es el valor real que guarda la lista, pero vas a poder cambiar a lo que apunte ese puntero, sí que. Claro. Claro, porque el ver actual te da lo que vos guardaste. Si guardaste un puntero a algo, te va a dar el puntero y vos podés modificar ese. Claro. Está bien. Sí, esa era mi pregunta. Listo, gracias. De hecho, y no es algo súper común igual, ¿eh? Pero sí es común, por ejemplo, si vos tenés una lista de structs, ponele, y modificarle a todos los elementos de la lista, o sea, cada struct algo. Eso puede ser un poco más común. Pero sí. Bien, y avancemos. Parece que sigue Fiona. Buenas, acá estoy. ¿Cómo va, chicos? Hola a todos. ¿Me escuchan más o menos bien? Sí, genial, gracias. Bueno, ahora vamos a ver algo muy cortito, bastante simple también, como siguiente tema.
Ustedes estuvieron viendo hace un par de clases lo que sería el manejo de archivos y en esa clase les presentaron una librería o un paquete que sería la de OS, ¿se acuerdan? OS. ¿Sí? Bueno, esa librería les permitía, entre otras cosas, por ejemplo, acceder a los archivos, ¿se acuerdan? Les funcionaba como una abstracción, una interfaz que permitía hacer el manejo de archivos. Bueno, hoy vamos a ver otra ayuda más que nos brinda esta librería, otra solución más que nos brinda, que es poder pasarle parámetros a nuestro programa al momento del inicio de la ejecución, ¿sí? Para eso les traje un par de ejemplos para arrancar, que son programas que ya tenemos en la compu, ¿sí? Que todos tenemos, si están corriendo Linux, están estos mismos disponibles, y que funcionan recibiendo estos parámetros de entrada, ¿sí? Bueno, si quieren les muestro acá algunos, están viendo ahí en pantalla, está man, y por ejemplo le pueden pasar el parámetro touch. Man es un programa que nos dice cómo funcionan otros comandos, ¿sí? Por ejemplo, entonces si ustedes ejecutan man touch, les va a explicar cómo se usa touch, que es un programa que crea archivos en el directorio. Tienen el programa ls, que les permite listar información de carpetas o de directorios, y si le pasan el parámetro -l, les va a dar cierta información extra de esos directorios, por ejemplo. Y makedir, que genera un nuevo directorio, una nueva carpeta, y recibe como parámetro el nombre de esa carpeta. ¿Sí? ¿Algunos los conocían de estos programas? Makedir, bien. Nada, está bueno que los conozcan. De todas formas, acá se los traje como ejemplo de programas que reciben parámetros para funcionar, ¿sí? Si ejecutamos, por ejemplo, man solo, digamos que no estaría haciendo nada útil. Ahora, cuando le pasamos el parámetro del nombre del programa por el cual queremos consultar cómo es que funciona, resulta útil el programa. Entonces, lo que buscamos con esto es poder hacer lo mismo en programas propios y programas que desarrollemos nosotros. Para eso es muy simple la forma de avanzar. Tenemos que importar esta interfaz o este paquete, ¿sí? Que es OS. Y lo que nos proporciona, o lo que tenemos que hacer es acceder a una variable que se llama args, ¿sí? En donde van a estar todos los parámetros de entrada de nuestro programa, ¿sí? Es decir, todo lo que le pasamos a través de la consola. Ahora lo vemos en un ejemplo igual para que se termine de entender. Y tiene una particularidad que es que la primera posición de ese arreglo, porque nos va a devolver un arreglo, contiene el nombre del programa que estamos ejecutando. Entonces, muestro un segundo la consola. Acá tenemos un par de ejemplos ya. El primero está corriendo exactamente lo mismo que está acá, que estaba compartiendo, ¿sí? Recién. Entonces, si ejecuto command line, en este caso no le estoy pasando parámetros, ¿sí? Y fíjense que devolvió un array, ahí se ve, o si no, un poquito más, lo ejecuto de nuevo. Avísenme si se llega a leer. Lo ejecuté y me devolvió un arreglo, y adentro tengo solo el nombre del programa que ejecuté, ¿sí? Ahora voy a pasarle parámetros, por ejemplo, param1, param2, param3. Este programa no hace nada, ¿sí? Lo único que está haciendo es tomar el valor como entró y imprimirlo, ¿sí? No está haciendo nada. Hasta ahí, ¿alguna duda? Súper simple. Sí, una pregunta. Sí. Si metes varios
argumentos, ¿no? O sea, parámetros. Sí. Y pones el print, ¿ahí lo está procesando como si fuera un arreglo o solo está imprimiendo uno después de otro? En este caso estaba imprimiendo uno después de otro. Ahora voy a mostrarles un ejemplo un poquito más complicado y les comparto pantalla de nuevo. Lo busco, lo tengo por aquí. En este ejemplo, muy buena la pregunta. No llegué a ver el nombre, perdón, pero es muy buena la pregunta. ¿Ahí se ve el código? Y ahora no, esperen. Ahí va, listo. ¿Qué hacemos en este caso? Queremos trabajar con esos comandos de manera aislada, ¿sí? Queremos tomar ese array que llega y decir, bueno, yo voy a trabajar con cada uno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, los podemos recorrer con un for, quitando o quedándonos, en este caso, por ejemplo, con lo que no es el nombre del programa. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, me quedo con todo lo que no es el nombre del programa, o sea, de la posición 0 en adelante, y lo recorro con un for, y en este caso lo imprimo. Obviamente uno va a hacer cosas más interesantes con esto, ¿sí? Pero es la forma que tenemos de utilizarlo. ¿Sí? Hasta ahí más o menos tiene sentido. Es algo súper simple. Y por último, o casi último, ahí les comparto un último ejemplo. Muy bueno, Cristian, me vas a spoilear, claro, en el TP1. Un ejemplo un poco más complejo, por ejemplo, este ejemplo, ¿qué hace? Recibe los parámetros, los lee, ¿sí? Se queda con el primero de los parámetros que le escribimos, que le pasamos, y hace un switch, ¿sí? Y en base a lo que recibe, va a funcionar de distintas maneras, o va a responder de distintas maneras. Es una buena forma de trabajar. Por ejemplo, si uno quiere que nuestro programa tenga muchos comportamientos distintos según el parámetro que recibió de entrada. Entonces, en este caso, yo hice un mix de cosas. Por ejemplo, dije, bueno, yo quiero que como primera opción, si le paso el parámetro man, funcione como man de nuestro programa, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Me imprime todas las opciones posibles que tiene mi programa para funcionar y me explica qué es lo que hace cada uno. Si recibe el parámetro versión, retorna la versión del programa. Y si recibe radix sort o bubble sort, debería ejecutar una función, por ejemplo, ¿sí? Que ordene los elementos que le llegaron, ¿sí? Por parámetro. Entonces, obviamente yo no lo implementé porque no les voy a spoilear una implementación, pero en este caso, por ejemplo, podría pedirle a mi programa que haga esto, ¿no? Entonces le decimos, ¿qué programa? Ejemplo 2. ¿Qué comando? Va al sort. Y el array, o sea, todo lo que venía después, es lo que va a tratar de ordenar con el ordenamiento que yo le dije. En este caso sería va al sort. Sí, está puesto a propósito este tipo de ornamento. Bueno, hasta ahí súper simple. Una opción para usar esto o algo que puede estar muy bueno y que lo pueden utilizar para el TP es mezclar esto con lo que vieron en la clase de archivos, ¿sí? En ese caso, lo que pueden hacer, por ejemplo, es al iniciar un programa, pasarle por línea de comando qué archivo con el que quisieran trabajar, ¿sí? Entonces abren el archivo que le pasaron por comando al programa al principio de todo. Y de esa manera su programa se vuelve mucho más dinámico, ¿sí? Cristian, no, lo del ordenamiento es un ejemplo nomás. Es simplemente que se ejecutaría ese código. No está, claro, exacto, no está implementado. Es solo para que vean cómo se puede utilizar un parámetro.
Y eso es todo. Les recomiendo que hagan la prueba de utilizar este ejemplo, ¿sí? Para, por ejemplo, abrir un archivo y leerlo. Y, por ejemplo, imprimirlo todo por la consola. Un ejemplo súper simple, pero que es lo que les permite hacer el programa más dinámico. Acá Juan pregunta, una muy buena pregunta. ¿Vos ya sabés los parámetros que vas a recibir? Sí, en principio lo ideal es tener una especie de contrato, ¿sí? Por ejemplo, acá, en este ejemplo súper chiquito, yo espero ciertos valores, ¿sí? Si no entro en la opción del switch de alguno de esos valores, por default se imprime un mensaje de error, ¿sí? La idea es establecer un contrato a partir del cual tu programa funcione. Por ejemplo, sabiendo que no sé, si nuestro programa trabaja abriendo un archivo al inicio, si no recibe parámetros, que imprima un mensaje de error indicando que no se encontró el archivo eh, que, que se pasó como parámetro. O, por ejemplo, si no recibe ningún parámetro, que indique que se espera al menos un nombre de archivo para trabajar. Si se pasa un nombre que no sé, de un archivo que no se puede abrir porque no está en el directorio, que se indique que ese archivo no está en el directorio, ¿sí? Pero sí, definitivamente, se establece una especie de contrato, ¿sí? O una forma de utilización de nuestro programa. No sé si hay alguna otra duda. Tomás y Sego distingue flags o argumentos. No sé a qué te referís por flags. Básicamente guarda todo en ese array. ¿Qué flags? ¿A qué te referís con flags? ¿Como en C? ¿O tipo guión L en el comando ls? Lo que empieza con guión. La verdad no lo sé. Tendrías que hacer la prueba para ver si te lo guarda con Todas guión. Yo estas entiendo son que guarda todo. nomás. O sea, la definición de flag es un parámetro nomás. El tema es que es cómo lo interpretas vos. Vos pones "-l" al lado de algo, eso es alguien que tiene que ir y a manopla decir, bueno, viene un "-l", entonces lo que viene al lado, por ejemplo, entonces eso hay que codearlo. A veces hay librerías que lo hacen, pero a nivel, esto no depende de Go. El sistema operativo siempre dice estos son los parámetros, punto. Claro. Sí, no hay ningún intermediario en este caso, ¿no? O sea, lo que ustedes escriben en la consola es lo que llega al programa. Después, cómo lo tratemos nosotros es algo interno. De nada. ¿Tuvimos clase de archivo nosotros, Martín? Sí, fue hace rato. O sea, si se fijan en las diapos, que lo hizo Festa. De las primeras clases de Go. Muy bien. Bueno, de mi lado eso es todo. No, era algo muy cortito nomás. Bueno, entonces, está bien, llegamos buen tiempo. Vamos con siguiente segmento, que está acá. Bien. Entonces, ¿qué pasó? Nos quedamos el viernes con que nos faltaba un poquito de información para terminar de definir todas las primitivas de la lista en sí. Ya que tenemos buen tiempo hoy, podemos entonces terminar de ver lo que son todas las primitivas de la lista, faltando una sola que se llama iterar. ¿Qué pasa? Iterar es la que representa el iterador interno del que hablamos el viernes, pero que no sabíamos ni cómo se hace, ni qué significa, etc. Bien. Hoy que con Fede vieron iteradores externos, ya entonces podrían llegar a saber cómo se implementa. De hecho, Fede dio algunas pistas. Pero acá podemos ver efectivamente, digamos, cómo se define y luego, desde el lado de Bárbara, cómo se utiliza. Bien. A ver, punterito.
Ahí está. Esto es lo que dice el enunciado. Dice que tiene que haber una función iterar que recibe una función de visita que está definida así, que recibe el tipo de elemento que guarda la lista y además devuelve un booleano que ahora sabemos que representa esa posibilidad de hacer una condición de corte, ¿sí? Si el booleano nos dice true, queremos seguir iterando la lista. Si el booleano nos dice false, queremos detener la iteración de la lista, ¿sí? Tenemos entonces iterador interno que tiene la capacidad de aplicarle la función de visita a cada uno de los elementos que están en la lista hasta que este booleano, que está por acá, devuelva false. Entonces ya no queremos hacer eso, ya Bárbara no quiere hacer eso, entonces se detiene la iteración, ¿sí? Esto es como cualquier otra primitiva de la lista, una primitiva más a implementar. En lista.go vamos a tener que escribir esta definición y agregar las precondiciones, postcondiciones, descripciones necesarias para completar lo que es el contrato, ¿sí? Explicar que es una función de iterador interno, tiene la capacidad de visitar distintos elementos hasta que haya una condición de corte. Y después, en el archivo lista-enlazada.go, vamos a tener que incluir esta primitiva y además implementarla, ¿sí? Como mencionó Fede, yo agarro un nodo, voy iterando nodos hasta que no haya más nodos en la lista, o lo que pase primero, que la función de iteración nos devuelva false, entonces no quiere iterar más. ¿Bien? Eso, hasta ahí. Lo que sucede, lo que podemos ver aquí, entonces es cómo vamos a tener escrita esta primitiva en nuestro archivo lista-enlazada.go. Va a ser una función del tipo primitiva que va a tener el receiver, va a ser la lista, si es la lista que se le escribe lista.iterar. Entonces, si escribimos lista.iterar y pasamos por parámetro una función, sabemos que esa función va a ser la función de visita, y entonces estamos llamando a esta primitiva de lista iterar, ¿sí? Con el receiver de la lista enlazada de algún tipo definido, y iterar, que recibe a su vez como parámetro la función de visita, que ya dijimos que es una función que puede recibir el tipo de datos que tiene la lista y además devuelve un bool de si sigue iterando o no sigue iterando. Bien. Eso está ahí. ¿Alguna duda? Eso sería más o menos cómo sería la función de iteración desde el punto de vista de Alan. ¿Está bien? Decir más desde el punto de vista de Alan sería casi resolverles la primitiva, cosa que preferimos no hacer, preferimos que ustedes se enfrenten con la dificultad y el desafío de hacer la primitiva del lado de Alan. Aún así, queda abierta pregunta por si quedó alguna duda de cuál es, digamos, el enunciado, que es lo que se pide hacer. Ok, entonces no hay ningún tipo de duda, o no me llegan los mensajes al chat, o algo. Bueno, entonces la siguiente diapositiva, en la cual, digamos, de regalito, como ya Fede demostró algo muy parecido, demostramos una forma en la que Bárbara, por ejemplo, es siendo Bárbara en lo que es las pruebas del iterador interno, podrían llegar a ser algo escrito como esto, ¿no? Tenemos por un lado, definimos una variable contador, decimos, bueno, no sé, quiero contar vamos a editar esto en vivo. Uy, listo. Editadísimo. Tenemos una variable contador y decimos, che, bueno, vamos a tratar de contar todos los elementos que hay en mi lista enlazada, en mi lista, y de paso vamos a usar el iterador interno para hacerlo. Entonces yo voy a definir un contador que digo, bueno, vamos a contar, y como ya vieron con Fede recién, necesitamos obtener un puntero al contador para tener la capacidad de, desde adentro de nuestra función de visita, modificar un valor que después quede presente en el contexto de el llamado a la función de lista iterar. ¿Sí? Si nosotros no utilizáramos un puntero para hacer esto en este contexto, fuera del contexto de lista iterar,
no se vería modificado ese aspecto. Sí, Santiago, levanta la mano. ¿Cuál es el significado de hacer que devuelva el true? Cuando se hace que return true, ¿no es mejor que sea en el void y ya está? Bien, te escucho muy bajito, me pareció escuchar, la pregunta es ¿cuál es el significado de hacer el return true? Sí, eso. Bueno, por un lado, por cómo está definido en los contratos, tenemos que sí o sí devolver un booleano, porque Se te cortó la mitad del audio, creo. digamos, como la función pide devolver un booleano, entonces tenemos que devolver true, entonces Te perdimos por un momento. voy a quitarme la imagen. Ahí va. Bueno, llegamos a la pregunta de Santiago, ¿no? Por lo menos a escuchar. Le hice una pregunta y le rompí todo el audio. La pregunta. ¿Ese? Bueno, si querés, Santiago, volver a preguntar ahí, te respondo. No, de por qué el método este tiene que devolver retornear true. Si O sea, tiene que devolver un booleano. Por la definición que nosotros le estamos dando al iterador, nosotros decimos que la función tiene que sí o sí devolver booleano. Entonces, o devuelve true o false, no tiene mucho más vuelta. Y nosotros definimos que devuelve false cuando queremos que corte. Si nosotros no queremos que corte nunca, esto siempre va a devolver true y ya está. Que puede tal vez ser el caso más usual. El tema es que a veces nos puede interesar cortar en algún punto y entonces por eso le agregamos esto. Fue una discusión de si lo dejamos o no y quedó porque no tiene nada de malo y no jode mucho. A ver, ese Una consulta, perdón. sí. En este ejemplo que tenía acá ese, el elemento ese no se usa para nada, ¿no? Tipo, lo que recibe. No. En este caso no lo está usando. Solamente, básicamente está contando cuántos elementos tiene la lista. De una forma, obviamente no DN, ¿no? Pero es como un ejemplo muy básico. Claro que. Tal vez podés querer sumar todos los elementos y podés simplemente, en vez de hacer esto, hacer un más igual el elemento, aprovechando que son enteros. Elemento sería el elemento que sea que tiene la lista. O sea, si la lista tiene 1, 2, 3, 4, 5, la primera vez va a valer 1, la segunda va a valer 2, la tercera va a valer 3. Para que no parezca tan primero, segundo, tercero. Sí, va a tener siempre el dato. No, olvídate del dato del nodo. Estamos ahora del lado de Bárbara. No sé qué es eso. Eso no sé con qué se come. Yo guardé 5, 10, 15, 25, 30, 35, no sé, lo que fuere. Bueno, yo con ditero, primero esto tiene que valer 5, o sea, el elemento tiene que ser 5, después 10, después 15, después 20, etc. Tienen que ser los datos que yo guardé. Porque después vamos a implementar otros iteradores internos y el concepto es exactamente el mismo. La diferencia es que va a variar exactamente la expectativa, ¿no? Pero en este caso sí o sí va a ir en orden y toda la pelota. ¿Por qué no usamos directamente contador? A ver, la realidad es que esto en Go puede llegar a funcionar, pero la realidad... Uy, perdón, mis gatos se están peleando. La realidad es por qué esto puede andar, es medio oscura. El tema es el siguiente, si vos usás contador, ahí nomás, a ver, el tema es que ahí se crearía como si fuera una variable, es medio difícil porque es una variable de tipo a la cual estás pisando su resultado y la estás metiendo en un scope diferente. Entonces pertenecería a un stack diferente. En algunos lenguajes de programación, por ejemplo, en JavaScript, como mencionó Fede, en Java, en ninguno de esos funcionaría sin el puntero. O sea, hay ni siquiera, como no hay punteros explícitos, hay que manejarlos con otras cosas más complejas. Ok, la mierda.
La mierda. Lo peor es que... Se No, lo peor es que desató yo el ya sé tierno. quién gana esto. Voy a ir a pararlos. A ver si ya volviste. Ahora sí. Ay, bueno, recen por Moyo. Estas repercusiones del... Bueno, decíamos entonces. Claro, como me había preguntado Santiago, hasta ahí llegué. Como la definición del contrato es que nuestra función recibe un tipo de datos que Bárbara haya guardado en la lista y además un booleano que represente el corte, la condición de corte, eso nos obliga a que nuestra función esté definida devolviendo un booleano y entonces tenemos que devolver true o false. En este contexto devolvemos true porque queremos seguir iterando, ya que, digamos, el objetivo de esta iteración con esta función en particular es contar todos los elementos. Entonces no queremos que haya un corte antes por ninguna razón artificial, sino que queremos poder contar cada uno de los elementos que hay en la lista y por eso devolvemos siempre true y lo que hace la función en sí es por cada elemento que existe en la lista incrementa en 1 el contador. Este contador que al ser un puntero tiene la capacidad de existir por fuera del contexto de estas llamadas a la iteración, es decir, que fuera de este paréntesis, justo debajo, vamos a poder consultar el valor del contador y, por ejemplo, en una prueba de la lista enlazada con su iterador interno, vamos a poder verificar, por ejemplo, si ese contador tiene el valor que tiene que tener. Por ejemplo, si yo aplico esta iteración a una lista que tiene 5 elementos, el valor de contador debería ser 5. Si toda la lista funciona bien, pero llamar a iterar con esta función visitar no da 5, significa que nuestro iterador interno estaría funcionando mal. Y pregunta Juan Manuel, ¿y por adentro sí sería un for que vas cambiando el nodo? No, bueno, dado que nuestra lista está concretamente implementada como una lista enlazada, por dentro del lado de Alan, sí la implementación requiere ir avanzando en los nodos. Bien. Continuando. Ali Joseph, no sé si quieres preguntar algo. Ahí está. Bueno, entonces, vamos a la última diapositiva de esta parte, que sería qué cosas queríamos probar del iterador interno. Bueno, habría que probar que funcione, y esto no entiendo por qué no está editado. A ver. Vamos a hacer así. Pues yo lo edité. Ahí va. Poquito. Se puede usar el iterador, por ejemplo, para calcular la suma de todos los elementos de la lista. ¿Sí? Digamos, si suponiendo que guardamos números en la lista, podemos calcular la suma de todos los elementos, por ejemplo. Por favor, la prueba no debe imprimir dentro de la función visitar, o sea, eviten el hecho de, bueno, imprimo el 1, imprimo el 2, imprimo el 3, imprimo el 4, etc. Porque eso lo que sucede es que terminan requiriendo a un humano observar que la prueba imprime el 1, imprime el 2, imprime el 3, imprime el 4, etc. ¿No? La prueba debe, si funciona o no, Bueno, lo que está queriendo decir ese es que si ustedes hacen simplemente una prueba que lo que hace es imprimir y nada más, eso no prueba nada. O sea, imagínense que el iterador interno funciona efectivamente mal y esa cosa imprimió. No dice nada. Sin contar que además en los módulos de test, Go directamente no imprime las cosas. iterador interno. Entonces, lo que tenemos que hacer son pruebas, no sé, por ejemplo, y que sea algo que nos permita validar justamente si funcionó o no funcionó. Efectivamente. O sea, que después yo puedo hacer un require, no sé, lo que fuere, equal values, lo que fuere. ¿Sí? Y que si yo le paso en realidad lo que se llama esta función de visitar o función de callback, le paso
otra función que devuelva false, buenísimo. A ver qué me está diciendo ese. Iba a dar esto, un segundito. Ok, Mientras tanto, puedo dale, seguir cualquier cosa yo implementándola. tengo lo que me pasaste. A ver, ahí. Dale, bueno. Imprimir, ahí va. Probar, sí o sí, el caso de iteración sin condición de borde. O sea, por un lado, probemos iterar toda la lista, es decir, que esa función de visita devuelva siempre true. Entonces podemos sumar todos los elementos o contar todos los elementos o hacer algo que queramos hacer con todos los elementos, cosa de verificar que todos los elementos de la lista están bien y fueron recorridos. Y por otro lado, probar la iteración con condición de corte, es decir, que en un momento en particular, bajo determinada condición, razonamiento, etcétera, la función de visitar de false, entonces podamos constatar con seguridad que la iteración interna se detuvo. ¿Sí? Es decir, que internamente Alan le está haciendo caso al valor de retorno de la condición de corte y que efectivamente corta, deja de iterar cuando esa condición de corte, que es el valor de retorno de la función de visitar, da false. ¿Está bien? Entonces, que en un momento la función de visitar da false y que sepamos que a partir de ahí Alan no iteró más porque justamente detectó ese valor de retorno en false. ¿Sí? ¿Alguna duda? A ver, no me funciona el micrófono. Mi pregunta era, en la implementación de una lista del lado de Alan, si llamo a la primitiva está vacía, ¿estaría mal conceptualmente? ¿Vos decís desde el iterador interno? Si llamás a está vacía. No, no me parece conceptualmente mal, quizás sea innecesario. Pero más allá de eso, conceptualmente mal no, porque los iteradores pueden acceder, digamos, a todo lo que es la implementación de una lista, de su estructura asociada. Sí, de la lista, se podría. ¿Puedo cambiar los datos de mis elementos? Por ejemplo, iterar y multiplicar por 2 cada elemento. Bueno, si los elementos están guardados, por ejemplo, como punteros, podrías. ¿Sí? Lo que no podés cambiar es el puntero en sí, por ejemplo. Pero sí podrías iterar y multiplicar por 2 cada uno de los elementos. Y una prueba interesante podría ser después verificar que cada uno de los elementos ahora está actualizado su valor a la multiplicación por 2. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Pero no borrar. Bueno, borrar no tenemos la capacidad, desde el iterador interno, no tenemos la capacidad de modificar estructuralmente la lista. Es decir, si la lista tiene 5 elementos, no podemos ni cambiar el hecho de que tiene 5 elementos, ni reordenar esos elementos. La estructura en sí, mientras se me pierde un poco el internet, parece también. O sea, como para hacer un filtro. Por ejemplo, filtrar pares. Bueno, eso, digamos, con un iterador interno no sería posible porque no tenemos la posibilidad de filtrar elementos, no tenemos la posibilidad de cambiar la cantidad de elementos que tiene una lista, es decir, su estructura no la podemos cambiar. Solamente podemos cambiar los valores. Podría sí hacer una función, o sea, por ejemplo, que te lo filtre, pero lo que haga es devolverte una nueva lista. Eso incluso hasta puede tener más sentido. O sea, si querés pensar cómo podrías hacer usando el iterador interno para justamente crearte una nueva lista, pero que solamente tenga los elementos, no sé, ahí que dijiste, que solamente tenga los impares. Pero no podés modificar Claro. lo que está dentro de la lista. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, nos quedan 15 minutos en los que podríamos hacer el ejercicio. Creo que sí. Bueno, a ver ahí.
Bien, ahí el ejercicio, vamos a ver el enunciado, tiene que ver con algo que se llama downsampling. Dice, implementar la primitiva void, mira, lista downsample, mira, copy-paste esto, que recibe un valor entero de k. Sí, sí, y olviden el void, que dice, sin usar iteradores, dice en principio, lo que tiene que hacer la primitiva es eliminar todo elemento de la lista que ocupe una posición que no sea múltiplo del número k, pasado por parámetro. Obviamente el valor del entero k tiene que ser mayor a 1. Es decir, por ejemplo, si el valor de k es 2, el downsample, este downsample lo que estaría haciendo es quedarme solamente con los elementos en posiciones pares, ¿sí? Pues la posición 0 del arreglo es par, entonces se incluye en el resultado final. La posición 1 no es par, entonces no se incluye. La posición 2 es par, se incluye. La posición 3 no es par, no se incluye. La posición 4 es par, se incluye. La posición 5 no es par, no se incluye. Ahí tenemos la salida. O, por ejemplo, hacemos un downsample de 4. De cada 4 elementos incluye 1. ¿Sí? Es como los múltiplos de 4 los incluye. La posición 0, la 1, la 2, la 3 no. La posición 4 sí, porque es múltiplo de 4. La 5 y la 6 no. Eso es lo que hace el downsample. Me deja el resultado final los múltiplos de ese valor k, y se llama downsample porque es un sample, un subset más chico del original. Por eso el down es hacia abajo. En dirección hacia abajo me toma un subconjunto de los elementos que hay en la lista. Bien, esa es la definición del enunciado. Y lo que podríamos decir, si bien el enunciado dice que esto no hay que hacerlo con iteradores, yo creo que con iteradores es algo que saldría bastante fácil. Ustedes me dicen si sí o si no. Si alguien quiere comentar quizás cómo se podría hacer esto con iteradores, ¿les parece fácil? Ya con el iterador, lo que más fácil se te resuelve es el tema de borrar el elemento. Claro, el iterador externo tiene la capacidad de borrar. Entonces, Exactamente. si yo usara iteradores, podría ir avanzando y los valores que están en las posiciones que no me interesan, las borro, porque el iterador tiene la capacidad de borrar y listo. Esto es lo que se puede ver en este código. Bien, ¿qué tenemos? Esta función downsample, que recibe la lista, recibe el valor k, cuenta, hace un contador para saber en qué posición está en cada momento, y va a abrir un iterador que lo crea con la primitiva de lista iterador, ¿sí? Para crear un nuevo iterador externo, y en el for, mientras haya un siguiente elemento, va a recorrer. Y preguntan, pero no es que no puedo tocar la estructura. Y claro, esa es la diferencia, por ejemplo, entre un iterador externo y un iterador interno. Este iterador que estoy creando es un iterador externo. Y por eso puedo cambiar la estructura de la lista y utilizar primitivas como iterborrar. Bien, ahí va. Buenísimo, que se aclara la duda. Bien, entonces, mientras haya elemento siguiente, es decir, mientras el iterador no esté al final ubicado en nil, ¿qué voy a hacer? Bueno, si este contador no es múltiplo de los elementos que me interesan preservar, voy a borrar ese elemento. Y si no, voy a pedir ir al siguiente elemento, es decir, que efectivamente hacer avanzar el iterador. ¿Sí? Luego de eso, incremento el contador para considerar que ya pasé por el elemento que estaba en la posición 10ª de la lista. La pregunta interesante sería, ¿por qué cuando hago borrar no avanzo el iterador? Bueno, no hay respuestas, no Perdón, no takers. entendí la Sí. pregunta. ¿Por qué? Vieron que tengo un código, tengo if, en un caso cuando borro, y el else, avanzo, hago el iter punto siguiente. ¿Por qué al borrar no hago iter punto siguiente? Ahí la gente está respondiendo, porque justamente el borrar hace que el nuevo actual sea el que estaba en la siguiente posición del actual que fue borrado. Entonces no necesito, entre comillas, avanzar, pedir el siguiente,
porque el iterador ya está posicionado en el siguiente, dado que borré el que era el actual. Y ahora el nuevo actual es el siguiente del que solía ser el actual. Justamente, pregunta Tomás, ¿borrar un elemento te cambia el índice de los siguientes? Bueno, en la lista de resultados sí, pero mi objetivo es mantener el índice de los elementos como estaban originalmente. Para yo lograr eso, lo que hago es que el contador incremente siempre. Entonces, ya sé que un elemento lo consideré pero no lo borré, o lo borré, ya fue contabilizado y son todos entonces contabilizados según su índice original. ¿Hay chance de hacer el seguimiento? Este ni siquiera era el ejercicio. El ejercicio era hacerlo con un iterador, sin iteradores. ¿Qué podemos inventar? Y supongamos que sea K3, o sea que solamente en los múltiplos de 3. Claro, Y voy que hacia tenemos... atrás. Acá. buenísimo. Hagamos el seguimiento acá. Listo. Acá con K igual a 4. Creamos el iterador se posiciona en la posición del A. Empieza ahí, el A es una posición con un contador que vale 0. Como el contador vale 0, es múltiplo de K. Y por lo tanto lo que hacemos es iter.siguiente. Es decir, ese iterador de la posición A va a saltar a la posición B y vamos a incrementar el contador, cosa de que ahora estamos en la posición B, sabiendo que el contador vale 1. ¿Estamos al final? No, todavía hay siguiente. Entonces, en la posición del B, el contador vale 1 y el 1 no es múltiplo de 4. Entonces hay que borrar. Se hace iter.borrar y se borra B. Se borra B, entonces el iterador pasa a estar posicionado en C, porque B está borrado. Recuerden que iter borrar me posiciona el iterador en el siguiente elemento del que solía ser el que acabo de borrar. Con el iterador en C se incrementa el contador, entonces ahora el contador vale 2. Con el contador en 2, pregunta, ¿hay siguiente? Sí, hay siguiente. Entonces, con el iterador apuntando a C, sé que el contador no es múltiplo de 4, entonces nuevamente borra C y avanza a D. El contador se incrementa a valer 3. Con el iterador con valor 3 está en D, hay siguiente, entonces se fija, ¿es D con el contador en 3 múltiplo de 4? No, entonces también lo borra. También lo borra y entonces el iterador se posiciona en E. Con el iterador en E incrementamos el contador, ahora el contador es 4. ¿Hay siguiente? Sí. ¿Hay siguiente? Sí. Entonces entramos al for y pregunta, ¿es el contador un múltiplo de K? El contador vale 4, el K vale 4, entonces sí. Con el contador siendo múltiplo de K, 4 múltiplo de 4, E, en vez de borrarlo, lo que hace es iter.siguiente, es decir, avanzar. Preservamos la E y avanzamos, ahora tenemos el iterador en actual en F. E incrementa el contador con un contador valiendo ahora 5. Con el contador en 5, la F la va a borrar haciendo iter borrar. Con el contador en 6 vamos a estar en la G la va a borrar y cuando borra la G, lo que sucede es que el iterador se posiciona en nil, se posiciona al final de la lista. Cuando nos pregunten si hay siguiente, en el for va a decir iter.hay siguiente, no, no hay siguiente, entonces salimos del for y la lista resultante entonces va a ser A y E. Una consulta, ¿el resto de 0 dividido 4 no es 0? Y justamente por eso o sea, la primera posición es múltiplo de 4 y por eso se queda. Ah, ok, ok. Por eso las posiciones que quedan son la 0, la que originalmente eran la 0 y la 4, que es la de la E, la A y la E.
Sí, vi mal el código, perdón. Bueno, mientras ese vuelve, ¿cómo haríamos entonces ahora con una primitiva? Primitiva, no podemos usar el iterador externo, por supuesto. Obviamente el interno queda descartado porque el interno no nos permite modificar la lista, así que no vamos a poder usarlo. O sea, el iterador interno lo podemos usar dentro de una primitiva de lista porque es una primitiva de lista. Pero sacando ese detalle, no lo podemos usar porque no nos sirve en este caso. Entonces, ¿qué podemos sí usar para justamente poder modificar la lista? Como habíamos hecho cuando queríamos invertir la call, usar punteros a nodos. Exactamente. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Por eso yo acá tengo las... Mira, vamos, un segundito que cambio. Así no... Denme un segundito. Que ahí muestro. Ok, estoy con la del iterador. Bien, entonces discutamos. ¿Cómo podríamos hacer entonces? Aprovechemos estos últimos 2 minutos. Ya, ok, tenemos referencias, pero ¿qué hacemos? Ya, díganme ustedes qué hacemos. Tener una referencia, un anterior y un actual. Ok, Es actual y arrancarlo con el lista.primero. bien. For, mientras que el actual sea distinto a nil. Y con eso vas. Y aparte necesitamos el contador de índice. Exactamente. Que Eso es lo vamos a básicamente hacer. lo mismo que ahí. Pero Sí, bien. cuando dice borrar, hacemos el cambio ese de puntos. De próximo y próximo, con eso lo cambiamos. Exactamente. Entonces, lo que vamos a terminar haciendo, un segundito que me pongo acá. El contador lo manejamos de la misma forma. Acá tenemos que poner el anterior, que lo inicialicemos en nil. Recuerden, acá tengo que poner toda esta perorata porque no puedo poner anterior 2 puntos igual nil y que entienda que yo lo quiero tratar como un nodo. ¿Qué intérprete en ese caso? No, o sea, no, no puedo usar, no podemos usar. No, como vos ponés, creo que incluso falla, te marca como, no sé cómo interpretar esto. Ah, ok, claro, pues tipo, nil es como un montón de nulos de Claro, un montón de archivos. nil es el puntero nulo. Ok, ¿a qué? Claro, Porque todo muy lindo, lo puedes usar para comparar, pero no podés, no, o sea, si después actualizo, es como, che, qué sé yo si esto era correcto. claro. Entonces falla por ese lado. Entonces, actual es el primero, la misma, este es el clásico for de mientras el actual no es nulo. Obviamente pueden haber variaciones, no es que es la única alternativa, pero esto es lo más usual. Si estamos en uno que no es múltiplo de k, lo que vamos a hacer es borrarlo. Entonces, como acá tenemos que tener ciertos cuidados, porque si estamos borrando el primero, tengo que actualizar el primero. ¿Sí? Esto es lo que me estoy fijando acá, porque si el anterior es nulo, esto es muy parecido en realidad a cosas que tienen que después ver ustedes en las primitivas del iterador externo, ¿no? Nada, si estoy borrando el primero, tengo que actualizarlo. Si no, tengo que actualizar el próximo del anterior. Y si no, tengo que actualizar. No, esto se puede escribir obviamente de otras formas, no es la única forma en la que se puede escribir, pero bueno, así quedó. Si estoy en el último, entonces tengo que actualizar el último de la lista, porque estoy borrando el último. Y en cualquier caso, tengo que borrar el anterior. Si no, lo único que tengo que hacer es que, bueno, avanzan los dos. Siempre el actual lo vamos a mover al siguiente, porque eso es algo que lo vamos a mover, pero el anterior, si estoy borrando, no lo voy a mover, porque ese se mantiene en el mismo lugar, porque tengo que ir actualizando las referencias. Pero si no estoy borrando, muevo los dos juntos. ¿Sí? Y eso es lo que termina sucediendo. Y no mucho más. Bueno, el contador obviamente lo tenemos que sumar siempre. Así que... me fijo si hay alguna consulta. No. Bueno. Yo tengo una consulta. Sí. Supongamos que tengo 3 nodos, el 1, 2 y 3, y quiero borrar el 2. Cuando haga el enlace del 1 al 3, sí. El enlace del 2 al 3, ¿lo tengo que pasar al nil o no? No, te vas a olvidar de que ese nodo existe, como nadie lo va a... O sea, en C en su momento habremos tenido que borrar ese nodo, la referencia no nos importa,
pero lo que va a terminar sucediendo es que como vos no vas a referenciar más a ese nodo, el recolector de basura va a decir, uy, pobrecito, vos estás solo, te venís conmigo. Pues nadie referencia eso. Ah, ok. Gracias. De nada. Bueno, si no hay nada más, acá corto la grabación.